Mientras hay aliento, Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Ahora ahí en el libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 30. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30. Hemos titulado la enseñanza de esta noche, La envidia dentro de la familia. Así hemos titulado la enseñanza, La envidia dentro de la familia. Solo vamos a leer un versículo y vamos a explicar algo con respecto a este versículo. Si usted desea ponerse de pie, póngase de pie. Si no, no hay ningún problema que usted se quede sentado, pero hágalo con toda reverencia. Ya ahorita dejemos de hacer cualquier cosita, pongámosle atención a la palabra, leamos despacio el pasaje para que lo podamos entender. Dice Proverbios 14:30. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, porque nos concedes el privilegio de poderte adorar a través de esos cánticos que son exclusivamente para usted. Porque hemos reconocido de que solamente usted es el Dios vivo y verdadero. Ahora le rogamos en el nombre de Jesús que usted nos pueda ayudar para que podamos explicar este tema concerniente a la envidia de una manera clara y de una manera sencilla, y que podamos salir edificados a través de su palabra, y no solamente edificados, sino que poner esta enseñanza por obra. Toda la gloria y la honra sea para usted. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si usted ha leído detenidamente este libro de Proverbios, o lo ha estudiado, que sería lo mejor, ¿verdad? Estudiarlo. Este versículo, hermanos, que hemos leído, que es el versículo 30 del capítulo 14, está, hermanos, ahí, que ha sido tomado como base para la enseñanza, está dentro de los proverbios que se le conocen como proverbios de contraste o proverbios antitéticos. ¿Qué es el contraste y qué es el antitético? Es un recurso, hermano, es un recurso literario de la poesía hebrea. Y no solamente es un recurso literario de la poesía hebrea, sino que es también un recurso que no solamente el rey Salomón utilizó, sino que también lo utilizaba hasta nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús hacía contrastes. Por ejemplo, el contraste de el trigo y la cizaña. Ese es un contraste. También es un contraste el hijo pródigo con el otro hijo que se quedó en la casa. Es un contraste. Es un contraste también el fariseo con el publicano. Ese es un contraste. Entonces este versículo está dentro de estos proverbios, ¿verdad? Que se le conocen así como contrastes y antitético. Antitético es un contraste, hermano, es un recurso literario que consiste en colocar dos ideas dentro de un pasaje, así específicamente.
¿verdad? Es un recurso literario que consiste en colocar dos ideas dentro de un texto donde lo segundo se opondrá a lo primero. Es lo que hemos leído aquí. Y podemos poner ejemplos. Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 15, que son 6 capítulos, son proverbios de contrastes o antitéticos. Y le voy a poner un ejemplo en el capítulo 10. Le voy a poner un ejemplo en el capítulo 10, en el 11, en el 12, en el 13 y hasta llegar al 14 y termina hasta el 15. Si usted lee el capítulo 10 de Proverbios, ahí dice contraste entre el justo y el malvado. Pero no solo va a hablar del justo y del malvado, sino que va a hablar de todo, de todo. Dice ahí, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Va a ser un contraste. Dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio, dice la palabra del Señor ahí, ¿qué dice ahí? Es tristeza para su madre. Va a ser un contraste. Si usted se va al capítulo 11, versículo 1, dice, el peso falso es abominación a Jehová. Aquí viene el contraste. Mas la pesa cabal le agrada. Ahí podemos ver el otro contraste. En el capítulo 12 está buenísimo este versículo para mujeres de fe. 12:4. Dice la palabra del Señor, la mujer virtuosa es corona. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay en esta noche? Voy a preguntar otra vez porque solo como 3. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay en esta noche? Vaya, pero aquí viene el contraste. La mujer virtuosa es corona. O sea, la corona, acuérdense que es como un premio. La mujer virtuosa es un premio para su marido. Mas la mala, como carcoma en sus huesos. Como carcoma. Ya voy a explicar la palabra carcoma. Eso es en el 12 y usted se puede ir al capítulo 13 y puede leer el versículo 1, lo podemos leer, dice, el hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador, o sea, el hijo burlador, no escucha reprensión. Si usted quiere seguir en el versículo 2, dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los predicadores hallará el mal. Versículo 3, me gusta. El que guarda su boca, guarda su vida, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Por eso hay un proverbio que se oye muy seguido aquí, que decimos, calladito te ves más bonito. ¿Por qué? Porque se va a meter en menos problemas. Nosotros entre más hablamos, tenemos posibilidades de meternos en problemas. Santiago dice que nosotros tenemos que ser prestos para oír, pero tardos para hablar. O sea, en el buen salvadoreño dice que nosotros tenemos que ser prestos para oír y tardos para hablar. O sea, tenemos que conectar el cerebro. O sea, usted no solamente va a disparar lo que le vino en ese momento. No, usted escuche, pero piense lo que va a hablar. Piense lo que va a hablar. Y si usted se va al 14, le da una vueltecita y, no, aquí mismo está en la página. El 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y así podemos irnos hasta llegar, bueno, el 15 todavía habla con respecto a estos contrastes. Dice el 15, la blanda respuesta quita la ira. O sea, cuando usted le habla a una persona tranquilamente, la persona está molesta, usted le habla tranquilamente, dice ahí, quita la ira, o sea, el enojo de la otra persona. Pero si usted le sale también enojado, se van a pelear. Y aquí viene el contraste. Vamos a leer el pasaje. La blanda respuesta quita la ira. Oiga, mas la palabra áspera hace subir el furor. Viene una persona molesta y usted le sale más molesto, ya ahí sí hay problema. Entonces,
Esos son los contrastes que se encuentran aquí en esta sección de Proverbios. Así que vamos a leer el versículo 14, despacito lo vamos a analizar el pasaje. Y dice ahí en el versículo 30, pero nos vamos a apoyar en la NBI, porque ahí está algo bien interesante. La podemos poner ahí, capítulo 14 y versículo 30 de la NBI. Oiga lo que dice. Esto es importante. Fíjense que de este pasaje voy a sacar la siguiente enseñanza, pero la voy a sacar de la primera parte. Hoy voy a trabajar con la segunda parte. Dice la primera parte, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Oiga lo que está diciendo. El corazón tranquilo da vida al cuerpo. Esa es la primera idea. Si usted vive la vida, hermano, tranquilamente y en paz, usted se va a enfermar menos. Si usted vive la vida tranquila y en paz con todas las personas, usted va a tener buena salud. Va a tener buena salud, hermano. ¿Cuál es el problema de ahora? De muchos casos que yo me he dado cuenta, que las personas, y estoy hablando, o sea, dentro de la iglesia cristiana, que muchos se enferman. Les aparece un dolor aquí, aparecen con estrés, aparece con dolores en el estómago y todo eso, pero es por eso, hermano, porque nosotros no vivimos vidas tranquilas, mucho menos en paz. Entonces, eso, hermano, eso le trae a usted un deterioro de su salud. Yo por eso les he dicho, ya tengo ratos de decirles eso, hermano, que yo decidí vivir mis últimos días, ya sean pocos o bastantes, en tranquilidad y en paz. Y no le voy a permitir a nadie que me quite mi tranquilidad ni mi paz. Y gracias a Dios, hermano, le digo, yo le doy gracias a Dios. Eso estábamos hablando con mi hermana Olga, de que a pesar de la edad que yo tengo, hermano, yo no soy una persona que me enfermo demasiado. Gracias a Dios, hermano. Y cuando me enfermo, no le hago caso. Y yo le digo que yo no tengo tiempo para estar enfermándome. No tengo tiempo. Entonces, pero sí me ha ayudado mucho a estar en tranquilidad y en paz. Ahora viene lo contrario. Si usted vive en paz y en tranquilidad, dice ahí la palabra del Señor, el corazón tranquilo, dice, da vida al cuerpo. Pero dice ahí, la envidia es lo contrario. La envidia, hermano, lo que le va a traer es destrucción. Dice la Reina Valera, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué es carcoma? ¿Qué es carcoma? ¿Ah? Cabal. La carcoma, hermano, es un animalito. Es un animalito idéntico a las termitas. Yo creo que usted ya conoce las termitas. En la casa donde yo vivo, hermano, está, pero terriblemente infestado de termitas. Todo lo que es madera se lo comen. Bueno, todo lo que es madera lo destruyen. La carcoma es familia de las termitas. Entonces, si usted tiene un animalito ahí que se llama termita en las puertas de su casa y son de madera, olvídese, ya la destruyó. Olvídelo, ya la destruyó. Así es la envidia. La envidia lo va a llevar a la destrucción. Y lamentablemente, hermano, dentro de nuestras familias hay envidias. Y fíjese que la envidia puede venir en la familia, porque muchas veces en nuestras casas, en nuestros hogares, hay favoritismos dentro de nuestras familias. Y aquí en la Biblia nosotros tenemos cantidad de ejemplos, hermano, de eso. Entonces, ¿pero qué va a traer la envidia dentro de nuestra familia? Destrucción. Y le digo que la envidia viene a través de los favoritismos que muchas veces nosotros como padres tenemos con nuestros hijos.
Y aún, hermano, cuando vienen los nietos, hermano, nosotros nos abocamos más con los nietos que con nuestros propios hijos. Y eso, hermano, causa envidia. Lo que el Señor enseñó allá, valga la redundancia, con la parábola del hijo pródigo. No es que el Señor tuviera envidia no es que el hijo que se quedó en casa, sintiera esa situación hacia su hermano. Se dio porque vio lo que el padre hizo. Él se fue, se malgastó la herencia y todo eso, y cuando vino, él lo recibió. Él lo recibe y el hermano, o sea, se llenó de envidia. Pero el papá le dijo, vos aquí todo esto lo has tenido, esto es tuyo. Porque él estaba reclamando, porque él sentía envidia de eso. De la misma manera, cuando el Señor narra la parábola del dueño de la viña, y él contrata a las personas por un denario y se van todos a trabajar. Y contrata a uno a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, a las 5 y todo eso. Y a los otros, cuando ellos ven que está pagando un denario a los últimos, que solamente trabajaron 1 hora, ellos sintieron envidia. Y le reclamaron al Señor. Y el Señor les contesta, y me gusta esa respuesta del Señor. Le dice que por qué están molestos, si Él hizo un trato con ellos de darles un denario por trabajar. O es que tienen ustedes, les dice, o es que se molestan porque yo soy bueno. Esa es la respuesta del Señor. Entonces, como podemos ver, hermano, la envidia es algo dañina. Vamos a ver pasajes bíblicos aquí, no los vamos a leer, pero los vamos a contar. La primera envidia que aparece ahí en la Biblia es en Génesis, capítulo 3, de 2 hermanos, Caín y Abel. Los dos llevaron ofrenda, pero la ofrenda de Abel dice que le agradó a Dios. ¿Por qué le agradó? Porque era algo el cual Dios lo había pedido. Y lo de Caín, Dios no lo vio bien. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vio bien? No lo vio bien porque él estaba trayendo lo que él quería, no lo que Dios había establecido. Acuérdese de que antes de eso, los padres de ellos habían pecado. Y el Señor, ¿qué es lo que hizo para cubrir su pecado? Derramó sangre inocente. El Señor, para cubrir el pecado de ellos. Y de esos animalitos que él sacrificó al Señor, le hizo pieles a Caín y Abel para cubrirlos. Entonces, a través de esa enseñanza que Dios había dejado a sus padres, me imagino que los padres habían transmitido eso a sus hijos, y viene Caín y trae lo que él quiso, pero viene Abel y trajo lo que el Señor había establecido. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Caín tuvo envidia de su hermano, y a tal punto que lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque tenía envidia. Y si usted se salta, y eso ya lo vimos hace varios domingos, si usted se salta y usted conoce la historia de José y sus hermanos, dice que sus hermanos lo aborrecían. ¿Por qué? Porque había favoritismo dentro de la familia de Jacob. Y ahí lo dice claramente de que Jacob amaba a José más que a sus hermanos, porque dice ahí, lo había tenido en su vejez. O sea, los demás ya estaban mayores. Y José era un niño, y entonces ese era su único consuelo de Jacob. Ya los demás habían crecido y José andaba con él. Ahí lo andaba el viejito de la mano, José. Y bien tranquilo, y le hacía buenas ropas, ¿sí? Y eso lo llenó de envidia a ellos. A tal punto que usted sabe la historia, que lo quisieron matar. Pero Rubén intervino, y en vez de matarlo, los otros hermanos, sin que se diera cuenta Rubén, lo vendieron como esclavo.
Y también tenemos la historia, hermano. Ahí me voy a detener un poquito más en la historia de Coré. Coré está ahí en número 16 y quiero que usted se vaya ahí. Porque también la envidia, hermanos, puede venir cuando uno ve que Dios ha bendecido o prosperado a un hermano. Y puede ser hermano de carne o hermano en la fe. La envidia puede venir ahí. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios ha prosperado, ha bendecido a un hermano o a un miembro de la familia. Y dice ahí, en número 16, ahí está la historia de Coré. Es bien interesante, hermano, esa historia. Y dice ahí en el versículo 1 de Números. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat. Izar es el papá y Coat es el abuelo. Y Leví es el bisabuelo. Y ahí vienen los otros que son los cómplices de Coré. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Dice que Coré se alió con 250 hombres. Todos eran príncipes, tenían un buen estatus dentro de Israel. Ahora la pregunta, ¿por qué Coré hizo esto? ¿Por qué? Y otra pregunta, ¿y qué era Coré de Moisés y Aarón? ¿Qué era? Primeramente lo hizo porque tenía envidia de Moisés y de Aarón. Y segundo, eran primos hermanos. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 6 de Éxodo. Bueno, tenemos tiempo, lo podemos leer. 6 de Éxodo. También lo puede ver en Primera de Crónicas. También ahí están las genealogías. Y si usted se va a Éxodo capítulo 6, va a ver quién es el papá de Moisés. Dice Éxodo capítulo 6 y versículo 18. Y los hijos de Coat, Amram es el papá de Moisés. O sea, Coat tuvo como hijo a Amram y a Izar. Izar es el papá de Coré. O sea, son primos hermanos. Dice ahí, y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merida, Mali y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía. Acuérdese que ahí no hay ley todavía. Más adelante va a decir la ley que no van a poder casarse entre familiares cercanos. Aquí no hay ley. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Ahí podemos ver claramente, hermano, de que Coré era primo hermano de Moisés. ¿Pero por qué se molestó? Por lo que le acabo de decir. Porque ellos vieron que Dios los había elegido a ellos como líderes. A uno para liderar el éxodo y el otro iba a ser el sumo sacerdote. Entonces Coré se molestó. ¿Pero por qué se molestó? Porque tenía envidia. Y eso es lo que sucede dentro de las familias. Y eso es lo que sucede dentro de las iglesias. Y le digo dentro de la iglesia porque nosotros somos familia. Ustedes son mis hermanos.
Entonces, cuando dentro de nuestras familias carnales se da esta situación, más de alguno va a sentir envidia. Más si hay favoritismos. Si a uno se le compra mejores cosas que al otro, usted está ahí, hermanos, preparando el escenario para que entre su familia haya una envidia tremenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay favoritismos. Y eso, hermano, casi siempre se da. Yo no sé por qué. No sé por qué se da. Que uno tiende como padre a favorecer a uno más que al otro. En mi caso, mi mamá decía, porque mis hermanos le reclamaban eso. Le decía, no, que usted mucho favorece a William. Así, sí decía. Y aún se siguen ellos quejando, que mi mamá me favorece más a mí. Entonces mi mamá argumentaba, decía, cuando estaba pequeño, ya tengo 62 años, les decía, es que a William no lo quieren. ¿Por qué decían eso? ¿Por qué decía eso mi mamá? Porque como yo era terrible, hermano, entonces nadie quería jugar conmigo, nadie se quería meter conmigo. Y como ella veía, hermano, de que nadie quería relacionarse conmigo por lo terrible que yo era, entonces venía ella y jugaba conmigo. Venía ahí y me compraba cosas. Pero con los otros no lo hacía, porque con los otros jugaban con todos y todo eso y no había ningún problema. Entonces mi mamá, para arreglar esa situación que pasaba en mi vida, o sea, ellos vieron que era como un favoritismo. Y hasta ahora grande, hermano, mi hermano Norman, que vive en Los Ángeles, molesta a mi mamá, pero ya no de la forma que lo hacía antes. Porque ellos vieron que me favorecía, aunque no me favorece tanto. Sí, le digo eso, hermano, porque usted sabe que yo estoy con ella y la cuido, ¿verdad? Y lo que hace ahora no es favorecerme, me regaña todos los días. Eso es lo que hace. Entonces aquí en la historia de Coré y Moisés, oiga lo que dice ahí la palabra del Señor, en Números 16. Dice, y se levantó contra Moisés, o sea, Coré, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Basta ya, les dijo, sí. Si aquí todos nosotros somos santos. Y la palabra santo es apartados, apartaditos. Entonces Coré le está diciendo, no, si aquí todos somos santos. Es cierto, el Señor los había apartado como nación, es cierto. Pero Él había escogido a una persona para que los liderara. Y esa era la molestia de Él. Y esa es la molestia. Que Dios había elegido a Moisés. ¿Y por qué lo eligió? ¿Porque era mejor que los otros? No. ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué eligió Dios a Moisés? ¿Por qué lo eligió a usted? Pues va. ¿Por qué? ¿Por qué lo escogió a usted? ¿Por qué me escogió a mí? Porque le plació. Así dice Efesios. Entonces, ¿por qué escogió a Moisés y no a Coré? Porque le plació a Dios escogerlo a él. ¿Y qué hizo Coré? Se molestó. Le quiso dar golpe de estado, pero ahí se metió en problemas. Ahí se metió en problemas. Dice ahí, versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ellos creían de que Moisés había dicho, no, yo lo voy a liderar. No, yo voy a ser el sumo sacerdote, yo lo voy a ser el mediador entre Dios y ustedes. No, aquí entonces le dice Moisés aquí, cuando oyó esto Moisés se postró sobre sus rodillas y habló a Coré y a todos sus séquitos, a los 250, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así.
Y usted ya conoce la historia, cómo terminó Coré. Hermano, si usted se va a Santiago, dice que la envidia, Santiago capítulo 3, versículo 14, dice que la envidia es terrenal. Así lo dice textualmente. Dice que la envidia es terrenal. O sea, está diciendo que la envidia es humana. Pero dice que también la envidia es animal. Así lo dice. O sea que está diciendo que las personas que tienen envidia son como animales, dice así. Ahí lo dice, ya lo vamos a leer. ¿Y sabe qué es lo que dice más? Que la envidia es diabólica. Y si usted no sabía, la envidia es una obra de la carne. Y si usted no sabía, la envidia es pecado. La envidia es pecado, hermano. Y dice aquí, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y lo pueden poner, si me hacen el favor, ahí en la NBI. Porque aquí en la Reina Valera dice celos. Pero la palabra correcta en la que aparece en la NBI es envidia. Y oiga lo que dice, la palabra que utiliza. Dice la Reina Valera, voy a leer y después voy a leer la NBI. Pero si tenés celos amargos, esa palabra me gusta. No solo son celos amargos. Y la amargura usted no la puede demostrar, no se puede ver. Pero en su corazón, hermano, hay envidias amargas. O sea, amargas, ¿por qué? Porque usted desea tener, hermano, lo que Dios le ha dado a otro. Y fíjense que ahí dice, bueno, aquí lo vamos a leer. Dice ahí, pero si tenéis envidias amargas y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Está hablando de las personas que son sabias. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perfecta. Pero aquí vamos a ver lo contrario. ¿Cómo? Perversa, sí, claro. Gracias, hermano. Toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, benigna, o sea, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz, lo que dice el capítulo 14 y 30 de Proverbios. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué es lo contrario, hermanos, de la envidia bíblicamente? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de la envidia? Lo contrario de la envidia es el amor. Ahora, ¿cuál es el antídoto para la envidia? ¿Cuál es el antídoto para la envidia? El amor, hermanos. Así lo dice 1 Corintios. Acuérdense que 1 Corintios es una carta correctiva, donde el apóstol Pablo va a corregir muchas cosas que hay dentro de esa iglesia. Y una de esas cosas que Pablo va a corregir son los dones espirituales. Porque hay un desorden terrible. Entonces él va a corregir eso. Porque los dones dentro de la iglesia de Corintios se hacían por jactancia y no se hacían por amor. Y si usted no lo sabía, los dones del Espíritu no es para jactarse,
Entonces, ¿para qué ha dejado el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo quien da los dones. ¿Para qué lo ha dejado a la iglesia? ¿Para qué ha dejado los dones? Para que nos edifiquemos los unos a los otros, no para que nos jactemos. Entonces viene el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 y dice ahí la palabra del Señor, 1 Corintios 13, dice, el amor es sufrido. Yo revisé 4 traducciones y la palabra sufrido no aparece, sino que la que aparece es la palabra paciencia. Si usted lo puede ver ahí en la NBI, pueden buscarlo en la NBI, capítulo 13 de 1 Corintios. Y dice ahí, el amor es paciente, tranquilo. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, el amor es paciente, es benigno, o sea, es bueno, el amor es bueno. El amor no tiene envidia. El antídoto para la envidia es el amor. Hermanos, si yo veo de que un hermano en carne prospera más que yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Gozarme. Porque eso es lo que da el amor, el gozo. O sea, no me va a dar envidia. O sea, si yo veo que un hermano está prosperando y Dios lo está bendiciendo, o sea, hermano, yo no me voy a poner molesto y a ponerme a envidiarlo a él porque él tiene carro, casa y todo eso. No. O sea, porque yo tengo amor que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, así lo dice Romanos 5, entonces yo no puedo tener envidia. O sea, mi corazón no va a permitir eso, sino que todo lo contrario, al ver de que alguien es prosperado, ya sea en mi núcleo familiar o aquí en la iglesia, yo lo que voy a sentir es gozo. Usted sabe cómo mi hermano José, el Señor lo ha ido bendiciendo de poco a poco, y ya lo están invitando a una iglesia, ya lo están invitando a otro. ¿Y usted cree que a mí me da envidia por eso? No, hermano. Yo me gozo por eso. Sí, se me da alegría. Porque ¿por qué me va a dar envidia, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar envidia si usted prospera? Dios lo bendice. ¿Por qué me va a dar envidia? No puede haber envidia en mi corazón si hay amor. Si hay amor. Pero si no hay amor en su corazón, hermano, ahí sí hay problemas. Ahí sí hay problemas. Entonces dice aquí el versículo 4, el amor es paciente, así lo dice, ahí lo dice. El amor es paciente, es bueno, el amor no tiene envidia. ¿Y por qué le está diciendo todo esto? Todo esto. Porque habían hermanos en Corintios que no tenían dones. Y porque no tenían dones, sentían envidia de los otros. Y los que tenían dones se sentían mayor que los otros. O sea, había un gran problema ahí, hermano. Porque los dones, el Señor no se los va a dar a todos. Los dones se los va a dar a quien Él quiere. Y como Él quiere. Si el Señor le da un don a usted, hermano, ¿sabe por qué me voy a tener envidia de que el Señor le ha dado ese don a usted? Aquí en esta iglesia hemos visto, hermano, cómo el Señor ha ido bendiciendo a las personas. Si usted hubiera estado desde el principio aquí, en esta congregación hace 19 años, usted ni lo creería. ¿Sí? Porque cuando ven tocar a Brian ahí, ustedes creen que a él le pagaron un curso para que tocara batería. No, el Señor le regaló ese talento. Y yo me acuerdo exactamente cuando ensayaba Asael y Ezequiel. Y Asael con todo eso, que la batería. Y Brian llegaba a los ensayos y así. Pero no había nada. No sabía nada y se quedaba viendo ahí. Y de repente, no sé por qué razón, nos quedamos sin que tocaran la batería, solo quedó la batería ahí. Y se le compró un teclado extra a Brian. Y ahí en el teclado, con los dedos tocaba la batería.
Así comenzó él. Y ahora ustedes ven cómo él toca la batería. ¿Por qué yo me voy a sentir envidioso por eso? Aquí como vino Wilson, medio tocando así, chapuceado el teclado. Y ahora ya no puedo cantar con él, porque las toca muy bien. Yo le digo, Wilson, tócala un poquito más, le digo, para que yo la pueda cantar. No, pero él la toca ya bien y está bien, así no hay ningún problema. ¿Y yo por qué me voy a molestar? Porque la envidia destruye. Pero el amor edifica. Y eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se le sube la viruta a la cabeza, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, sino que busca lo del prójimo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Ese es el amor. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud a través de la envidia? De la envidia, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Sacarla de nuestro corazón. Sacarla de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si usted la guarda, esa envidia, hacia cualquier persona, hermano, lo va a destruir. Lo va a amargar. Ahí Santiago, usted pudo leer, dice que son celos amargos. Usted va a andar aquí enrollado en su corazón, hermano, un asunto de puyas aquí, de alambre aquí, que no lo va a dejar tranquilo. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Ya sea en la casa como familia o aquí como familia de la iglesia, nuestra actitud ante la envidia es vencerlo a través del amor. Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, si quizás en algún momento de nuestra vida hemos tenido envidia, Señor, hacia algún familiar en la carne, o hemos tenido envidia, Señor, aquí dentro de la iglesia con nuestros hermanos. Te pedimos perdón, Señor. Reconocemos que hemos tenido ese pecado de la envidia, Señor. Ya no queremos tenerlo en nuestros corazones, sino que queremos desecharlo. Y la única manera de poderlo desechar, ya lo vimos a través de tu palabra, y es a través del amor. A los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, también para usted es la enseñanza. Quizás en esta noche no es una enseñanza evangelística, pero es la palabra del Señor. Y nosotros lo queremos animar para que usted pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y recibiéndolo como su Señor y Salvador, usted va a obtener el perdón de pecado y también va a obtener la vida eterna. Así que yo lo invito para que usted pueda orar en esta noche y recibirlo como su Señor y su Salvador. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso.